Mujer y discapacidad, escrito por la doctora Rosa Idalia Aldana, presidenta del CONADI. Las personas con discapacidad en la historia han impulsado un movimiento reivindicador, tanto en derechos como en la apropiación de espacios a los cuales no se les era permitido acceder, como laborales, educativos, políticos, deportivos, entre otros. Esta lucha coincide también con la lucha del feminismo en las décadas 1970 y 1980, en donde se consolidaron los estudios feministas y los estudios de la discapacidad, pero más en el ámbito académico que social político. Sin embargo, el movimiento asociativo de las mujeres con discapacidad es aún más reciente. En España, es en 1990 cuando aparecen las primeras asociaciones, y en Guatemala hasta en la década de los 2000 se comenzó a abordar el tema, pero desde un enfoque muy ornamental y como medio de reproducción del concepto tradicional de feminidad, es decir, que se comenzaron a preocupar por dar talleres de belleza, cuidados y maternidad, como formas naturales de ser mujer. Con esta clase de talleres, se evidencia los roles patriarcales a los que las mujeres han sido sometidas. Sin embargo, cuando se habla de mujeres con alguna discapacidad, ni siquiera se piensa en ellas como capaces de ejercer esos roles tradicionales y naturalizados, tanto por los varones como por las mismas mujeres, dándoles una categoría a las mujeres con discapacidad como de inferioridad ante otras mujeres e incapacitándolas para realizar cualquier tarea como forma de opresión. Las costumbres, las tradiciones, las características regionales y fundamentalmente la diferencia de clase, la diferente situación de las mujeres hacen que la opresión a la que están sometidas presente expresiones múltiples, concretas y diferentes. Este planteamiento de Lagarde da la pauta que a nivel teórico, el feminismo también está reconociendo las diferencias entre las mujeres y que une a todos los colectivos en una sola idea: la de transformar condiciones sociales que las oprimen. A la vez, plantea un reto para que los estudios de mujer y discapacidad trasciendan de la teoría y la intervención a un espacio social político que permita identificar, analizar y deconstruir la identidad femenina a través del binomio mujer-discapacidad desde las representaciones sociales, la identidad y el género. Garland Thompson hace referencia a las premisas fundamentales de la teoría feminista de la discapacidad, las cuales son la representación de la realidad, refiriéndose básicamente a la representación del cuerpo, el género y la discapacidad, las cuales describen las relaciones significantes del poder. En estas premisas, a las que hace referencia Thompson, se evidencia claramente la representación del cuerpo, la identidad y el activismo, las cuales se explican a continuación. Con relación a la primera premisa referida por Thompson, que es la representación de la realidad en la discapacidad física, es evidente por las características corporales de quien la posee o cree poseerlas. Un ejemplo de esto lo explica claramente el reportaje titulado "Única discapacidad que da risa", refiriéndose a las personas con acondroplasia en Guatemala, en el que muestran cómo es la percepción de quienes no tienen discapacidad ante este particular síndrome. Cabe mencionar que la reducción de la mujer a la pura idea de lo físico es una premisa aún debatida dentro del propio feminismo, debido a su importancia como una característica o virtud del ideal de la belleza y que una mujer es juzgada por cómo luce y el varón por lo que hace. El cuerpo se entiende como un sistema de signos que refuerzan, significan y expresan relaciones de poder. Esto ha sido importante en la investigación feminista, médica e histórica. El constructivismo social que expresa el cuerpo tiene una historia. En la afirmación de Ryu Carmen, 2002, se denota la carga poderosa que tiene la idea del cuerpo perfecto femenino, que constantemente se reproduce especialmente a través de la publicidad. Es un sistema androcéntrico. Existen muchas mujeres con serios problemas de alimentación para lograr conseguir parecerse al modelo del mujer aceptado socialmente, por lo que los cuerpos de mujeres con discapacidades físicas crean en el imaginario social ideas estereotipadas en torno a esos cuerpos que no tienen nada de peculiar. Simplemente no son estándar que se reproduce como normal. Con relación a la segunda premisa, a la que hace referencia Thompson, que es la identidad, Hanna y Rogowski desarrolla el concepto de sí misma desde la idea de que las mujeres con discapacidad conocemos y a menudo aceptamos la imagen que los demás tienen de nosotras mismas.
y en la medida que transcurre el tiempo, nos la podemos llegar a creer. Por ello, el tener discapacidad y ser mujer incrementa los bajos niveles de participación de las mujeres en una cultura que se basa en las relaciones de poder, en un entorno de sexismo, tanto lingüístico como visual, y todo ello tiene un fuerte impacto en el concepto que se llega a tener de sí mismas como mujer con discapacidad. La tercera premisa a la que hace referencia Thompson es el activismo. Al igual que el feminismo, el movimiento de las personas con discapacidad y las organizaciones que trabajan a favor del colectivo centran su activismo en la búsqueda de cambios a nivel estructural en las políticas, en las leyes y en la intervención para garantizar con ello sus derechos fundamentales como mujer. Iniesta hace referencia a autores como Sheldon, que explica los 3 niveles en los que se ha dado el movimiento activista del feminismo, y que, como afirma Iniesta, es aplicable al movimiento activista de la población con discapacidad, estructural, cultural y vivencial, refiriéndose el nivel estructural a la jerarquía sexual en el ámbito sobre todo laboral y en el quehacer privado y no público. En cuanto al nivel cultural, se refiere a los estereotipos, el lenguaje y la socialización como origen de discriminación y exclusión. Esta serie de representaciones sociales que las demás personas tienen sobre la discapacidad y de esta construcción social de género nos lleva a preguntarnos: ¿quiénes son los y las diferentes? Pobreza, etnia, extranjería, edad, ruralidad o urbanidad, discapacidad. Son una serie de variables que se pueden sumar al hecho de ser mujer y no por eso, necesariamente, se es multidiscriminada. Se es multidiscriminada, entendida esta discriminación como una forma de exclusión contextual e histórica, porque en momentos y dependiendo de las circunstancias se es discriminada por una u otra característica social impuesta por el sistema dominante. Spot Audio.